Juan Ignacio Crespo, analista económico, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenas, Juan Ignacio. Y queríamos saber un poco esta semana, que viene muy influenciada por los datos de Europa, inflación, manufacturas y también por la Reserva Federal, ¿cómo la ve? ¿Cómo puede marcar la agenda? Bueno, pues yo creo que más de lo mismo, ¿no? La Reserva Federal no se va a atrever a ni siquiera a insinuar que va a empezar a plegar velas, porque pone muy por encima los riesgos de una desaceleración económica que los riesgos de la inflación. Han dicho claramente que la ven transitoria, que es lo mismo que hemos venido diciendo aquí desde hace un montón de meses. Y la unanimidad, por cierto, en torno a que la inflación es transitoria empieza a ser preocupante porque, aunque yo estaba convencido de eso desde hace mucho tiempo, pero cuando todo el mundo opina lo mismo hay que ponerse en guardia y empezar a dudar de si se está equivocado o no. Y los datos de inflación en realidad pues, han tenido algo muy curioso en Estados Unidos, y es que el precio de la gasolina sin plomo, que en lo que va de año ha subido un 55%, sin embargo, en tasa mensual y desestacionalizada, pues dieron un dato muy bueno de menos 0,7%, que compensó las subidas de precios de la electricidad y del gas, algo completamente inesperado, ¿no? En todo caso, seguimos teniendo incrementos interanuales, es decir, comparando con el mismo mes del año anterior, en el precio de las materias primas muy altos, y por lo tanto lo normal es que la inflación durante meses siga siendo bastante alta. Sobre producción industrial, que conocemos durante la semana también en Europa, ¿se espera algo al respecto o que pueda marcar también parte de esa jornada? Bueno, mi idea es que las expectativas, que creo que andan en torno al 0,1%, se van a ver más que satisfechas, y que probablemente la producción industrial suba más que lo que está esperando el mercado. ¿Por qué? Pues porque la industria manufacturera europea está marchando a toda velocidad. Nunca dejó de ir relativamente bien, incluso con la pandemia. Es más fácil mantener abiertos los negocios relacionados con las manufacturas que los negocios relacionados con los servicios, que juntan mucha más gente y por lo tanto la probabilidad de contagio es muchísimo más alta. Y con la recuperación y con la apertura de los negocios del sector servicios, pues las manufacturas se están manteniendo potentísimas, también la minería, y ya no digamos la construcción. En España llevamos días en los que se oye hablar que es complicado ya para los constructores el conseguir contratar albañiles, ¿no? Es decir, pues que es un dato que, aparte de que los precios del sector inmobiliario pues no han caído en esta crisis como en todas las anteriores, que solían caer en la costa a la mitad, ¿no? Es decir, tenemos una economía que está marchando a pleno rendimiento o por encima de sus posibilidades ya, pero no solo en España y en Estados Unidos, sino de conjunto en todo el mundo. Hoy mismo, mirando cuál era la cifra de cierre del viernes del índice báltico, que como saben pues recoge el coste de fletar materias primas secas, pues es que el viernes pegó un salto de un 7% y el jueves otro salto de un 7%. Es decir, estamos en una recuperación fortísima, con todos los peligros que eso lleva consigo, no tanto por el precio de las materias primas, que han subido muchísimo en tasas anuales, sino por los estrangulamientos que está provocando una recuperación tan fuerte en una economía globalizada que se había descoyuntado por culpa de la pandemia. Y el jueves podemos ver alguna novedad desde la Reserva Federal en torno al tapering, por ejemplo, en Estados Unidos, o algún mensaje de la Reserva Federal que pueda cambiar la visión que ahora mismo tienen los mercados. No lo creo. La Reserva Federal tiene ahora mismo un problema muy gordo, pero que es muy técnico, muy complicado de entender realmente. De hecho, la última vez que tuvo un problema parecido, que fue en septiembre de 2019, es decir, 3 meses antes de empezar la pandemia, pues ocurrió lo mismo. El problema que tiene ahora la Reserva Federal es que, y que es bien conocido en Europa, es que la mayor parte de los fondos que pone en circulación a través de la compra de bonos del Tesoro y bonos de empresas o pagarés de empresa, pues regresa a la Reserva Federal no en forma de depósito, como ocurre con el Banco Central Europeo desde hace 10 años. El dinero que ponía en circulación le volvía a la facilidad de depósito,
de nuevo, sino a través de una cosa que se llama repo inverso, y que el viernes pues alcanzó una cifra prácticamente de 550.000 millones de dólares. Eso quiere decir que hay un exceso de dinero en circulación, que los bancos están ya en Estados Unidos como en Europa, que no quieren aceptar depósitos de los clientes porque no saben cómo rentabilizarlos. Y el problema que tiene la Reserva Federal es que esa ausencia de liquidez está a punto de ponerle los tipos de los Fed Funds, o sea, del interbancario un día, en terreno negativo, y ellos quieren conservarlos entre 0% y 0,25%. Entonces ahí se está hablando incluso de que tuvieran que subir un poco los tipos de interés de cortísimo plazo para que la banca pueda rentabilizar mínimamente ese dinero con el que regresa a la Reserva Federal y que a través del repo inverso pues se lo pagan al 0%. Puede estar quedando encima de la mesa sin darse cuenta por parte de los inversores. ¿A qué deben mirar también los inversores en este inicio de semana, en este mitad de junio, en el que parece que nunca suelen ser buenos meses mercados? Bueno, mi idea es que en el caso de... Yo miro mucho la cotización del euro contra el dólar, que esta mañana estaba ya un poco por debajo de 1,21 y bueno, después se ha situado otra vez un poco por encima de 1,21. No consigue superar ese nivel de 1,23, 1,23 y algo que marcó hace unos meses, y asombrosamente, a pesar de toda la liquidez que está poniendo en circulación la Reserva Federal, la cotización del dólar aguanta bastante bien. Mi idea es que debería estar entre 1,16, 1,17 y 1,23 durante bastante tiempo. Y luego hay que mirar, pero es la semana que viene ya, el dato de comercio global, que seguramente será bueno, aunque puede que no al mismo ritmo que había ido en los meses anteriores. Y hay que dar al Banco Central Europeo algo que anunciaron mucho hace unos meses y que luego no han vuelto a repetir. Estaban preocupadísimos porque pensando que una vez que se terminaran los periodos de gracia para los impagos por culpa de la pandemia, pues que el nivel de morosidad en la banca europea, el nivel de préstamos que se verían afectados por esa morosidad, anunciaban que iba a ser de como 1,3 billones de euros, ¿no? Y de eso no se ha vuelto a hablar, y de hecho pues los bancos no se quejan, por ahora al menos, de que el aumento de la morosidad sea excesivo. Entonces ahí hay un problema latente al que el Banco Central Europeo dio mucha importancia hace unos meses y que ahora se ha quedado todo un poco sottovoce. Muchísimas gracias, Juan Ignacio Crespo, por ese primer vistazo en la semana sobre lo que los inversores deben estar mirando. Analista económico Juan Ignacio Crespo. Buen día, buena semana, buen negocio, Juan Ignacio. Igualmente, muchas gracias.